también versiones para estudiantes. Sin embargo, para poder darle uso a este programa, pues sí necesitas una computadora ya con ciertas características, toda vez de que pues es como es diseño, puedes utilizar vínculos en los cuales te va a enlazar directamente a programas como el Google Earth, y ya puedes descargar imágenes en automático, puedes escalar sin ningún problema. Y el problema, como les decía, pues ya debes de tener ciertas características de tu computadora para que los gráficos puedan desarrollarse como debe de ser. Igual que en el Word, la versión, por ejemplo, una versión más reciente no se puede abrir con un programa anterior, tiene que ser directamente o del año o más adelante, porque si no, no lo va a abrir. Este tipo de archivos son extensiones CAD, o sea, CAD, o DXF, DXF, se pueden guardar en esos formatos. A su vez, también se puede hacer la transformación en archivos PDF para que ya no sean modificados. Sin embargo, y toda vez de que, pues como es un programa destinado a diseño, por lo general se deja en el mismo formato, en la misma extensión, para poder hacer las posibles adecuaciones. Así como nosotros lo usamos para topografía, en este caso en trazos demasiado sencillos, también se utiliza para la ingeniería, tanto civil como industrial, toda vez de que puedes diseñar tuberías, puedes diseñar estructuras, puedes diseñar piezas mecánicas con volumen, incluso hasta con acabado. Puedes diseñar incluso una casa, un edificio con recorrido y con con los acabados que tú puedas elegir de un compendio que también puedes comprar. Por ejemplo, la loseta, por ejemplo, hasta las persianas las puedes adquirir. Es como un juguete. Sin embargo, pues nosotros no vamos a llegar a ese extremo, únicamente vamos a hacer diseño. En el caso, pues un trazo sencillo en cuestión de planimetría. El programa como tal, AutoCAD, es un programa bastante benevolente. La escala que vamos a manejar, escala gráfica, es 1:1, o sea que si tú trazas una línea de 10 metros en la pantalla, pues escalado va a ser 1:1, son 10 metros reales. Ahí no va a haber ningún problema. El problema va a venir cuando quieras imprimir ese plano, dependiendo del formato en el cual lo quieras imprimir, ya sea en una hoja tamaño oficio, una hoja tamaño carta, una doble oficio, un formato de 30x60, un formato de 60x90. Ahí ya va a depender la escala que tú quieras diseñar e imprimir, ¿no? Y bueno, algunos parámetros con los cuales se elaboran los planos con la finalidad de que sean claros, explícitos y sencillos de interpretar, en el caso de la topografía, son los que argumento o los que los menciono en sus apuntes. El tema es dibujo de planos, procedimientos tradicionales AutoCAD. El diseño del plano, antes de iniciar el diseño de un plano, deberá responderse las dos siguientes preguntas básicas. ¿Cuál es el propósito del plano? ¿Y a quién está destinado el plano? ¿Ok? Todos los planos tienen un propósito, el cual a su vez determina la información en el plano que debe transmitir. Una vez que se fija el propósito del plano, debe ponerse énfasis en alcanzar el diseño que mejor cumpla con los objetivos y que transmita claramente la información necesaria para los usuarios o usuarias. Comúnmente los planos ilustran muchos tipos y clases diferentes de detalles al representar accidentes naturales y culturales, y así se diseña apropiadamente. Puede transmitir una enorme cantidad de información. Por otro lado, los planos que se diseñan descuidadamente pueden ser confusos y difíciles de leer, entender o interpretar. Para alcanzar una efectividad máxima en el diseño, debe considerarse los siguientes elementos o factores. Son 6, que es la claridad, orden, balance, contraste, unidad y armonía. La claridad.
Se relacionan con la capacidad del plano para transmitir la información, para lo cual el diseño en forma completa y sin ambigüedades. Esto solo puede lograrse después de examinar completamente los objetivos del plano y luego enfatizar las características necesarias para desarrollar objetivos. Los planos no deben sobrecargarse con detalles, ya que esto puede ocasionar congestión y confusión. Si en un plano deben incluirse muchos detalles, la información puede ponerse en una tabla. Otra alternativa consiste en preparar insertos de planos a escala más grandes de áreas que contienen detalles más densos o crear una transparencia para exhibir parte del detalle. El uso de elementos de texto es muy importante para lograr la claridad. Bueno, en este caso, por ejemplo, me imagino cuando en un plano ilustramos un área verde o un área boscosa, muchas veces la simbología te va a dar el resumen de esa existencia de esa área, porque van a poner algún icono en el cual te diga, o cual represente árboles o zona arbolada, y en el plano no le vas a dibujar todos, únicamente le vas a poner 2, 3 iconos, y con eso te va a representar que es una zona arbolada o una zona forestal, a razón de que no vas a poner una masa o una ilustración donde esté completamente lleno de árboles, ¿no? Nada más vas a poner 2, 3 iconos y lo vas a resumir para que no esté tan cargado. El orden se refiere a la lógica del plano y se relaciona con la trayectoria que el usuario seguiría cuando observe uno. Debe de adoptarse un diseño que primero atraiga la atención del usuario al área temática del plano, luego el título del mapa y después las notas. Nunca deje que los elementos auxiliares tales como la escala, las barras y flechas direccionales dominen el plano. Un error común que cometen los principiantes es hacer las escalas de barras y las flechas del norte tan grandes y notorias que distraen la atención del tema del plano. Y ahí volvemos, por ejemplo, a lo de la portada, ¿no? Les decía, hay un orden jerárquico en cuestión de instituciones y que primeramente el tamaño de letra va a ser pues, el de nuestra universidad y va a ir disminuyendo el de la facultad, el del alumno, el del profesor, hasta el final incluso la fecha, y va disminuyendo. Eso obedece a un orden, a una lógica, y como ahorita lo acabamos de leer, no vamos a ponerle una rosa de los vientos de media hoja, cuando nuestro gráfico pues va a estar más pequeñito, al contrario, va a ser pequeñita nuestra rosa de los vientos y nuestro gráfico o polígono o poligonal va a ser sobresaliente sobre todos los demás elementos. El balance, todo el elemento del plano tiene peso y deben distribuirse uniformemente alrededor del centro visual del plano para crear un buen balance general. El centro visual está ligeramente arriba del centro geométrico de las hojas del plano. En general, el peso de un elemento es afectado por factores tales como el tamaño, el color, la fuente, la posición y el ancho de línea. Los elementos del plano que aparecen en el centro tienen menos peso que aquellos de las orillas. Los elementos en la parte superior o la mitad derecha del plano aparecen con más peso que aquellas en la parte inferior o a la mitad izquierda del plano. También los elementos del plano que están identificados con anchos de líneas más gruesos tendrán mucho mayor peso que contrapartes más delgadas. Los colores tales como el rojo resultan ser más pesados que el color amarillo. El plano debe ser equilibrado y balanceado con el boceto realizado previamente. Cuando nosotros generemos un plano, en realidad la primera vez nos va a costar muchísimo trabajo, porque precisamente si hay líneas de diferente color, como lo acabamos de leer, el color rojo va a ser más llamativo que a las demás líneas. Por lo tanto, si tenemos diferentes colores, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la línea roja, que sea la línea más importante, la línea que más nos atraiga la atención y que ilustre algo que querramos que sea sobresaliente. A su vez, por ejemplo,
como lo decíamos en colores, en cuestión de colores. Si utilizamos un color amarillo y resulta de que nuestro papel es blanco, imagínense, no se va a alcanzar a ver. Y ese color, en algún momento, el detalle se va a perder. Si sacamos una fotocopia, pues lógicamente, pues no va a aparecer. A su vez, podríamos elegir líneas ya sea corridas, una línea normal, o líneas punteadas, o líneas con cruces, y eso ya va a ser una definición, a lo mejor no con color, sino con diferentes detalles en cuestión de líneas y de grosores. Lógicamente, las líneas más importantes siempre van de un color negro, un poquito más ancho, y de ahí ya nos vamos a desprender de esa anchura para que sean líneas más delgadas e incluso de algunos otros colores, dependiendo cómo se realice el diseño de ese plano. Podemos descargar e imprimir una imagen sin ningún problema, con todas las reservas que ya hemos platicado. Sin embargo, recuerden que, por ejemplo, a mí me ha pasado que si llevo una imagen que sea en impresión de 60 por 90 y la imagen satelital yo la puse por debajo de mi trazo, problema de que va a salir carísima esa impresión. Esa impresión pues, te va a salir en unos 400 o 500 pesos. Imagínense que haga la impresión con líneas de colores, bla, 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 bien bonito en el plano, pero que lleve faltas de ortografía. Imagínense, y que saque no una, sino saque 2 o 3 impresiones de 400 pesos. 1,200 pesos que prácticamente tú vas a perder. ¿Por qué? Pues porque tiene errores de ortografía. O porque resulta que las líneas, se me ocurrió en un área verde, porque la impresión es a color, y en un área verde ponerle una línea verde. Pues no va a existir. Por lo cual se recomienda primeramente hacer su bosquejo con calidades de líneas, con grosores de líneas, con ubicación, como ahorita lo vimos, de acuerdo a la visual, para que sea lo mejor diseñado, revisando lógicamente la ortografía, para que al final, cuando se haga una impresión final, ya sean corregidos todos estos detalles, líneas, colores, tamaños de letras, y sobre todo la información que nos va a aportar. El contraste se relaciona principalmente con el uso de diferentes pesos de línea. Orden, balance. Balance es elemento que tiene peso o distribuirse uniformemente alrededor de los centros visuales. Ya lo vimos. Contraste se relaciona principalmente con el uso de diferentes pesos de línea y fuentes de tamaño variable. El contraste puede usarse para realizar balance, el orden y la claridad. Por ejemplo, el título del plano deberá exhibirse de una fuente más grande que los otros elementos del texto. Esto llamará la atención a la persona que lo mire. Tiene un error. A la persona que lo mire, amplificando con el orden y la claridad del plano. También puede usarse diferentes fuentes para proporcionar un balance con otros elementos del plano. Otro ejemplo es donde el contraste sustenta la claridad del plano. Se encuentra en las curvas de nivel. Asimismo, debe dibujarse curvas de nivel indesadas. Esto es lo que quiere decir que, por ejemplo, va a ser una curva de nivel y cada una la vamos va a ser con su correspondiente índice, en este caso la cota, va a ser 0 más 20, 0 más 40, 0 más 60. Siempre debe de ir ese dato. Con una línea más gruesa que las otras curvas de nivel, en este caso pues, estamos hablando de la línea principal de nivel. Esto realza la claridad del plano y facilita la determinación de las elevaciones. No todo que va a ser en un solo contraste, como su nombre lo dice, sino al darle calidad, grosor e intensidad en cada una de esas líneas, nos va a aportar, ¿no? Porque si podemos hacer curvas de nivel con separación de 20 centímetros, y por ejemplo decimos, bueno, a cada 20 centímetros voy a hacer curvas de nivel, pero a cada metro voy a poner una curva más gruesa, ya sabemos que esas líneas
gruesas van a ilustrar 1 metro de separación en cuestión de alturas y que líneas intermedias van a ser cada 20 centímetros. Bueno, es en cuestión ideal, ¿no? 20 centímetros es muy poquito. A veces es de, no sé, de 40, ¿no? De medio metro, 1 metro o demás, dependiendo la superficie que vayamos a ilustrar. Asimismo, también la fuente. Yo sé que a algunos, por ejemplo, les gustaría el diseño y van a elegir una fuente, una Gothic, que está muy bonita una letra de esas, pero en cierto momento se pierde porque ya no tiene legibilidad. Imagínense que la primera o segunda impresión es lo único que van a tener y que de esa impresión van a sacar copia tras copia, tras copia, tras copia. Va a llegar el momento de que esa letra te va a impedir la legibilidad porque esa letra como tal se comienza a difuminar. Por eso va a ser una letra que sea totalmente clara en el trazo y que las copias que sean posteriores pues puedan ser también de forma clara. Unidad se refiere a las interacciones entre los fondos, las tonalidades, el color en un plano. Nuevamente, estos elementos pueden realzar la claridad, el balance y el contraste. También pueden demeritar algunos otros elementos. Por ejemplo, las letras amarillas en un fondo blanco son difíciles de ver y con frecuencia son ignoradas por el lector. Sin embargo, estas mismas letras amarillas en un fondo negro destacarán y resultan realzadas en un plano con una buena unidad de visual. Con una buena unidad se visualiza como unidad y no como ensamblado de elementos individuales. Eso es lo que les comentaba. Si vamos a tener un trazo de una imagen en la cual vamos a imprimir esa línea amarilla sobre un área arbolada y en cuestión de colores, por ejemplo, el área arbolada pues es color verde oscuro y si ponemos una línea amarilla va a realzar. Sin embargo, si ponemos un fondo y en realidad ese fondo es blanco, ponemos líneas amarillas, pues se va a perder. La armonía se relaciona con las interrelaciones entre todos los elementos en un plano. Si un plano tiene buena armonía, los elementos trabajan juntos. Errores comunes son el uso de diferentes fuentes, diferentes calidades de letra. Uso de flecha del norte que es demasiado vistosa o grande en una escala de barras que sean demasiado grandes. Igual, si no vas a poner una escala o una rosa de los vientos de media hoja y tu gráfico, tu poligonal va a ser pequeñita, pues lógicamente no nos interesa la rosa de los vientos, nos interesa nuestra poligonal, nos interesa nuestros datos del cuadro de construcción, no nos interesa el norte, no nos interesa la escala gráfica que sea de 1 centímetro es igual a 1 metro. Eso ya lo podríamos poner abajo, ¿no? Como una notita dentro de nuestro cuadro de datos administrativos. Buscar los elementos que deben tener un plano topográfico, no. Y bueno, eso es en cuestión de diseño. Ya les platiqué un poquito del AutoCAD. El AutoCAD es un programa, bueno, sí, un poquito les platico. El AutoCAD es un programa que se encarga de diseñar. Y va a ser como dibujar a mano, nada más que en una computadora, ¿no? ¿Por qué vamos a tener elementos para dibujar como lo son? Líneas, círculos. Voy a abrir un archivo. Líneas, círculos, vamos a poder cortar líneas, alargar líneas, vamos a poder hacer efectos de espejo donde pongamos una copia del lado derecho y la podemos hacer del lado izquierdo, podemos introducir un texto, podemos introducir una imagen, podemos introducir elementos, por ejemplo, de la simbología, símbolos como tal, de ríos, de construcción, de piedras, de flores. Todos esos elementos los podemos incluir en nuestro trazo. Sin embargo, la topografía es un poquito más sencilla y no es necesario todo ese tipo de
dibujos, porque entonces si le metemos flores, le metemos árboles, entonces ya estaríamos abusando en cuestión del diseño y estaríamos cargando ese plano, ¿no? Que la realidad es que no nos interesa tanto el área verde, ilustrarlo con árboles. Con un icono que le pusiéramos, con eso es más que suficiente, donde le digamos, mira, con este icono yo te ejemplifico que esta zona es un área verde, es un pastizal, es un río. Pues yo creo que la mayoría hemos visto un planito en el cual hay líneas discontinuas, las cuales representan un río, y bueno, eso es de nuestra simbología. Ya hicimos un ejercicio como tal, y sin ningún problema podríamos ejemplificar. El examen casero también incluiría eso, ¿no? Darle armonía a su dibujo. No podrías hacer un escudote grandote donde diga Universidad Autónoma del Estado de México y resulta que tu polígono es pequeñito, ¿no? Y un escudote grande pues, sería romper con esa armonía. No podrías ilustrar o dibujar tu poligonal con un color que no sea sobresaliente sobre ese fondo blanco. A ver, ¿qué más? Ah, les decía, aparte de esa facilidad, es como dibujar líneas, dibujar círculos, dibujar polígonos regulares, ya con las funciones, poder hacer un ashurado, por ejemplo, una zona que nos interese, que esté sobresaliente sobre las demás, y que digo, bueno, yo quiero que esta zona, esta superficie, sea ashurada, a lo mejor con puntos, para decir en mi simbología que esa zona es de anegamiento en cuestión de agronomía y la puedo ashurar. Podemos hacer pues, diferentes tipos de líneas con grosores, podemos hacer líneas punteadas, líneas discontinuas, líneas con diverso formato, sea en cuestión de diseño. Y lo más benevolente que tenemos con este tipo de programas, en especial en el AutoCAD, es que ya hace los cálculos de forma pues, automática. Nada más tú le ordenas por medio del cursor que te determine la superficie de un área en específico y con el cursor vas punteando esa área y al final únicamente le das enter y te va a dar el resultado, a lo mejor del perímetro, a lo mejor del área o si es necesario del volumen, cosa que pues nos cuesta, si lo hiciéramos de la vieja escuela nos cuesta horas, si lo hiciéramos con cálculos lo más resumidos como lo hacemos con la triangulación en cuestión de cálculo de superficie y ángulos internos, también nos costaría bastante tiempo y que con el programa únicamente es darle clic sobre la zona que nos interesa saber con sus características y propiedades y en automático te los da. Lógicamente, pues debes de cumplir con una regla en cuestión del trazo, por ejemplo, que sea una línea o una fusión de líneas que te representen una superficie como tal, para que no estés manejando diferentes pedazos de línea que al final te cueste mucho trabajo, pues unirlas. Eso es en cuestión de cálculo. Es muy, muy beneficioso el programa que te da todos los cálculos en cuestión de segundos. Diseño, y bueno, como tal, este programa es uno de los más usados en cuestión de ingeniería, en cuestión de topografía, y que puedes tener el archivo digital, el cual no va a ser alterado a menos de que tú lo guardes como un documento. Es igual que en Word, si haces una modificación te va a dar la opción si deseas guardar los cambios o deseas mantenerlos como estaban. Como les decía, es un programa que ya tiene ahorita muchísimos beneficios porque se puede enlazar directamente a un portal, por ejemplo, del Google Earth, y que en automático tú con las coordenadas puedes jalar la imagen. Ah, bueno, les decía, el AutoCAD es como una hoja milimétrica inmensa que va a contar con coordenadas en X, en Y y en Z. Si es necesario, altimetría también la maneja, o se puede diseñar, se puede trabajar. En el caso de la planimetría, podríamos encontrar la coordenada 0,0 o la coordenada 1000,5000.
eso ya va a depender cómo nosotros querramos manejarlo, o una coordenada georreferenciada con sistemas cartográficos ya conocidos, manejados institucionalmente. Esos, podría decirme, bueno, profe, ¿yo dónde consigo eso? ¿O dónde está? ¿O dónde lo puedo investigar? Ya hay plataformas en las cuales existen esos sistemas cartográficos y que, por ejemplo, en el caso de los sistemas de posicionamiento global, tú puedes configurarlo con esos mismos sistemas. ¿Para qué? Para que los datos al poder ser descargados y representados en AutoCAD ya están georreferenciados, con mayor o menor precisión, pero ya están más o menos georreferenciados. De forma indirecta, en el Google Earth, espero alguno de ustedes ya lo haya descargado, en la parte baja del lado derecho. A ver, otra clase que también tenemos que dar en la sala de cómputo. En la parte inferior del lado derecho hay un apartado el cual te da las coordenadas en el sistema en el cual configures tu programa. Aquí va a haber no conflicto, primero un principio para configuración de tu propio equipo, desde el de cómputo hasta el equipo de medición, el cual pues ya tienes que saber y tener en consideración si vas a obedecer a un sistema cartográfico conocido o un sistema cartográfico arbitrario. En el caso del ejercicio que realizamos, de la fotografía que les mandé del planito, es un sistema cartográfico arbitrario porque lo puedo ubicar donde a mí se me dé mi regalada gana. Lo puedo ubicar allá en Atlacomulco, lo puedo ubicar en Toluca, lo puedo ubicar en Ocoyoacán, lo puedo ubicar en Sultepec, ahí no importa. Pero si ya manejo un sistema de coordenadas georreferenciado, ya me va a dar exactamente, bueno, si está correctamente realizado, va a ser exactamente en el lugar donde lo realicé el levantamiento topográfico. Y esas coordenadas o vértices me van a ilustrar directamente el lugar donde fue tomada, con mayor o menor precisión dependiendo de lo que hayamos ocupado. Y como les decía, el Google Earth, de hecho lo pueden descargar, si es Google Earth Pro, es ahorita el más actual. Les decía, en la parte inferior trae una fecha de imágenes, así dice la leyenda, fecha de imágenes, te da una fecha X y te da una región que es la 14Q, que es la región para esta parte de México, y ya te da unos números. Esa va a ser nuestra coordenada. La región es la 14 y nuestra coordenada viene como este y norte. Incluso te da una elevación y una altura en cuestión de ojo. Esa altura te la da como si estuvieras tú en el satélite y te diera la altura a la cual tú estás observando la imagen física y en este caso la fotografía. Les decía, es importante que le echen un vistazo a este programa porque podemos enlazar tanto el AutoCAD como este programa para poder hacer levantamientos, ejemplificaciones, incluso hasta ilustrar con una imagen nuestro polígono de interés. A ver, espérenme. Ok. De hecho, ya llegamos a la unidad 3. Topografía digital. Ya ahorita yo creo que terminamos el apartado de ¿cómo se llama? De proyección, de revisión de bibliografía, de metodología y técnica, y ya nos pasaríamos a la digitalización de esos datos. Todo lo que hemos visto está destinado a crear un dato digital, una base de datos, dependiendo del interés que tengamos. A lo mejor únicamente va a ser la medición de superficie, que es lo más sencillo, lo más básico, pero a lo mejor sí vamos a tomar más datos, alturas,
y como les decía, más adelante se tiene lo que es un SIG, un sistema de información geográfica, en el cual tú puedes obtener datos de tu parcela, en la cual sondees, dependiendo ¿cómo se los podría explicar para no irme tan adelante? El espectro de luz, podríamos tener la presencia de humedad o de la falta de humedad. En cuestión de colorimetría, presencia de plagas o su ausencia. En cuestión de nutrientes de suelo, podríamos sacar una fotografía y con el respectivo filtro de color podríamos verificar en dónde es nuestra tierra más pobre y en dónde tenemos presencia de fertilizantes, por ejemplo, dónde podríamos manejar la mayor parte de volumen de control químico para malezas y en donde no. Eso ya va a depender de nuestro sistema de información geográfica, la necesidad que vamos a tener de información dependiendo de nuestro tanto equipo como los datos que querramos obtener, ¿no? A ver, aguántenme, vamos a... Hace rato había 27 personas conectadas, creo que somos la mayoría, para descargar la lista, porque algunos están entrando, saliendo, y resulta de que la lista esta se manda a la facultad, y pues lógicamente de esta lista yo voy a tomar el parámetro de asistencia, espero no les afecte tanto, y sobre todo a aquellos que no es constante su conexión a internet, y que cuando yo la descargue, pues no vayan a estar presentes, ¿no? Aunque fueron 2 minutos y cuando la descargué, no estuvieron conectados, ¿no? Porque van a aparecer como ausentes. Listo. Les decía la finalidad del trabajo, tanto desde la proyección, la planificación, mejor dicho. Planificación, ejecución en campo y trabajo de gabinete va a ser la digitalización. Un archivo digital que cuente pues, con los datos necesarios para que alguien más haga la secuencia de nuestro trabajo. En el caso de la topografía, pues simplemente es la representación que alguien le puede dar a lo que ya hicimos nosotros, pero que sea de forma clara, ya como lo vimos en el diseño del dibujo, del plano, del mapa, algunos le dicen mapa, algunos le dicen plano topográfico, algunos le llegan a decir ilustración topográfica, pero si cuenta con los elementos técnicos necesarios, a mí no me importa el nombre, ¿no? Lo que me importa son los datos técnicos. En este caso, incluso hasta el cuadro de construcción, sin que yo sepa cómo es el polígono, con eso puedo generar. El AutoCAD, les decía, es un programa que es muy benevolente. Puedes introducir coordenadas en X, en Y y en Z, o puedes introducir o azimuths o rumbos. Es el beneficio que puedes meter todo ese tipo de datos y te va a hacer el trazo como debe de ser, de forma exacta y precisa. Si lo hacemos a mano, imagínense lo complejo que es que, por ejemplo, metamos un rumbo y que nuestra punta de lápiz sea gruesa. ¿Por qué? Pues porque eso en forma gráfica nos va a afectar bastante. Sin embargo, en el programa se va a eliminar todo ese error. Beneficio de este programa, ¿no? Que la mayoría ocupamos en esta área. Tenemos el inicio de la unidad 3, topografía digital para la agronomía. Objetivos: el discente conocerá el equipo instrumental actual desarrollado con la electrónica y la informática como herramientas útiles en la agronomía moderna. Temas: conceptos sobre GPS. ¿Recuerdan? Ya creo que la mayoría sabe que es un GPS, sistema de posicionamiento global. ¿A razón de qué funciona? Pues de todos los satélites que están
rodeando el globo terráqueo y que nos va a emitir una señal. Con dicha señal nosotros vamos a tomar una referencia. ¿Ok? Eso pues ya ahorita ya es muy, muy común. Anteriormente era muy difícil tener un equipo. Estamos hablando que por ahí del año de los 90s era equipo restringido, era equipo que únicamente manejaban las instituciones gubernamentales. Posteriormente se hace la apertura al sistema, no al sistema, sino al uso civil, y ya entonces nosotros podemos adquirir GPS para poder tomar posiciones y sacar datos, en este caso, pues con finalidad civil, ¿no? Ya no es militar, únicamente cartográfica, ya la ubicación de un lugar preciso, pero con pues, finalidad civil. Te digo, esto es importante porque el GPS nació a razón de la necesidad bélica. El GPS lo originó, fue un parámetro muy importante en cuestión de guerra. Esa cartografía era con la finalidad de tener el dominio de información geográfica, en este caso de áreas de conflicto. Ya posteriormente, les digo, se abre el sistema para el uso civil y entonces ya cuando le podemos dar un enfoque ya no bélico, sino de recopilación de información. Aguanten porque están tocando. ¡Adelante! ¿No tienes tanto corrector que me preste? ¿Corrector? Todo bien. No, Leti. No. A ver Sí. qué hay con el huevo que... Luego tiene cosas ahí, el Edson. Y bueno, leemos un poquito de los conceptos sobre GPS, Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema que emergió del programa espacial. Se basa en las señales transmitidas por los satélites para su operación. Es el resultado de la investigación y desarrollo financiados por las Fuerzas Armadas para producir un sistema de navegación y guía global. Con el GPS ahora es posible obtener la información de posicionamiento y sincronización, el cual parte de la Tierra con una alta confiabilidad y un bajo costo. El sistema puede operar de día y de noche, durante la lluvia o tiempo soleado, y no requiere de líneas visuales despejadas entre las estaciones topográficas. Esto representa una revolucionaria desviación de los procedimientos topográficos convencionales, los cuales dependen de la distancia y los ángulos observados para la determinación de las posiciones de los puntos. El GPS ha ganado aceptación en todo el mundo y esta tecnología se está usando virtualmente para todo tipo de levantamiento. Casi no hay duda que afectará la práctica de la topografía con mayor profundidad que cualquier otra tecnología a la fecha. Bueno, el uso del GPS, muchachos, es tan importante actualmente que, por ejemplo, el 80% de núcleos ejidales que ya fueron medidos y certificados, esto quiere decir que las parcelas que ya fueron medidas y que cuentan con un certificado parcelario contienen coordenadas georreferenciadas y que también van a estar unidas a la red geodésica nacional. Esto quiere decir que ya va a armar un todo en cuestión de la superficie, sobre todo de México, que cada uno de esos vértices va a tener únicamente sus datos propios de ese vértice, de ese punto o de esa referencia, que va a ser a lo mejor su coordenada en X o coordenada en Y y su elevación. ¿Ok? Y bueno, es tan importante que actualmente todas las parcelas que ya han sido certificadas, se los repito, podríamos obtener esos datos de forma digital, que de hecho existe ese archivo digital para poder realizar el trabajo, pues aquí de forma digital, y que no se pueden alterar porque ya están medidos, ya están dados, ya no se pueden alterar, ya únicamente se podrían consultar. Y eso fue ya actualmente con un sistema GPS
Y como les decía, en este caso un sistema GPS profesional, el cual tiene un error más o menos 3 milímetros. Luego entonces la precisión es bastante alta con un error demasiado bajo. Lógicamente, pues es un GPS especial. El desarrollo de la primera generación de sistemas de posicionamientos por satélite comenzó en 1985. El sistema de posicionamiento global puede separarse arbitrariamente en 3 partes. En el caso del GPS, pues ahí no va a depender de nuestros sentidos, muchachos. Bueno, me regreso un poquito. Se ha tenido un poquito de controversia porque dicen que el GPS no se puede usar en tiempo cuando está nublado. Eso es mentira. Ese se puede usar en cualquier momento. Como lo acabamos de leer, se puede usar en el día, en la noche, en tiempo lluvioso, cuando está nublado, etcétera. No hay ningún problema. El problema es de que, por ejemplo, si lo vas a ocupar, este es un sistema electrónico. Es como si te salieras con una televisión con antenas de conejo en el centro de una cancha de fútbol con antenas de conejo, te sientas y pones tu televisión y la conectas en medio de una tormenta. Luego entonces, ¿qué podría pasar? Pues te va a caer un rayo. Luego entonces, pues esto se evita, ¿no? Aunque se puede ocupar, pero no es recomendable, porque muchas veces, pues o sea, compañeros que son malintencionados dicen, es que está nublado, no lo voy a ocupar, porque no se puede ocupar. Es mentira, se puede ocupar. Hay quien se arriesga luego a medir cuando está lloviendo con truenos con el GPS y también incluso con la estación. No es recomendable porque es un equipo electrónico que vas a poner a la intemperie, es una antena. Si en una de esas cae una descarga, pues lo más seguro es que te mate. Por lo tanto, no es recomendable. En el momento que comience a llover, se recoge el equipo por seguridad. Además de que el equipo, bueno, dentro de los parámetros de protección del mismo equipo, tiene un grado o índice de protección en contra de la humedad. Creo que todos nos hemos asustado cuando nuestro teléfono se moja, y si no es un buen teléfono, pues lógicamente, si se moja se echa a perder. Lo mismo es el equipo topográfico. Sí te soporta cierta cantidad de humedad o incluso tiempo en la intemperie en cuestión de lluvia, pero si llega a exceder ese tiempo, pues se te va a echar a perder. Lógicamente, pues lo que más vas a cuidar es tu equipo a que no se vaya a dañar en cuestión de tiempo, ¿no? Porque podría ser a lo mejor lluvia, pero podríamos tener una tormenta de arena y va a ser lo mismo, súper dañina para tu equipo. Por lo tanto, en cualquier momento, cuando ya comencemos a ver que está extremo, pues se tiene que cancelar el trabajo y se tiene que proteger nuestros instrumentos. Les decía, es una mentira que no se pueda ocupar en la noche, es una mentira que no se pueda ocupar cuando esté nublado, es una mentira que no se pueda ocupar cuando esté lloviendo, pero como les dije, no es recomendable por seguridad. Mejor cuando comience a llover, se retira. ¿Qué otro consejo? ¿Qué otro consejo? Pues creo que es la mayor parte. El sistema de posicionamiento global, separarse arbitrariamente en 3 partes o en 3 grandes segmentos, que es el segmento espacial, que son los satélites allá. Incluso si ustedes salen en la noche, en una noche clara, pueden observar claramente, incluso hasta la estación espacial internacional, cómo está viajando, que en realidad no está viajando, los que estamos viajando somos nosotros, los que está dando vuelta. Ella nada más está apegando al movimiento giratorio, rotatorio de nuestro globo terráqueo. El segmento espacial consiste en 24 satélites que operan en 6 planos orbitales separados por intervalos de 60 grados alrededor del ecuador. Se mantienen en reserva 4 satélites adicionales como repuesto. Los planos orbitales están inclinados a 55 grados con respecto al ecuador. Esto es puramente formalismo, ¿no?
porque de antemano sabemos que existen los satélites espías. Hay quien dice que llega a un número hasta de 1200 satélites espías. Estos son los satélites que están abiertamente registrados, abiertamente tomados o considerados por los gobiernos de todas las naciones, como son los que nos dotan de toda la señal geoespacial. Pero esto representa el segmento espacial, va a ser allá los satélites, allá afuera del globo terráqueo. Tenemos el segmento de control. Consiste en 5 estaciones de monitoreo en Colorado Springs, en las islas de Hawái, Ascensión, Diego García, Kahalei. En estas estaciones se monitorean las señales de los satélites y se rastrean las órbitas. La información de rastreo se transmite a la estación maestra de control del Centro de Consolidado de Operaciones Especiales, ubicado en la base de la Fuerza Aérea Schriever en Colorado Springs. La estación maestra de control usa estos datos para hacer pronósticos precisos para el futuro cercano de las órbitas de los satélites y los parámetros de corrección del reloj. Cronómetro de órbita. Esta información se descarga de los satélites, a su vez se transmite como parte de sus mensajes transmitidos que deben usar los receptores para pronosticar el posicionamiento de los satélites y sus sesgos de sus relojes. Errores sistemáticos. Futuro. Aquí hay un error. Futuro. Sí, yo creo que sí. Futuro. Vamos a estar en el asunto a las 12:30. Futuro. Entonces, lo que checamos, ya dijimos, segmento espacial, los satélites allá arriba. Segmento de control, aquí a nivel de suelo, pero que nosotros tampoco vamos a meter mano. Van a ser los laboratorios, van a ser las estaciones de observación y sobre todo van a ser los gringos, en el caso de nosotros en el continente americano. Segmentos de control, pues laboratorios. Y el segmento de usuario, que ahora somos nosotros, ahora sí somos nosotros el segmento de usuario. Consiste en 2 categorías de receptores que se clasifican por su acceso a 2 servicios que el sistema suministra. Estos servicios son el servicio de posicionamiento estándar y el servicio de posicionamiento preciso. Eso va a depender de nuestro equipo, muchachos. Podemos tener equipos sencillitos. Espérenme, de una vez les muestro uno. Esto es un GPS navegador pequeñito, chiquito. Esto te vale, no sé, $20, $30. Y este va a ser a una unidad receptora. Únicamente es el GPS, falta la antena, faltan todos sus periféricos. Y este va a ser un sistema GPS semiprofesional o de postproceso. La diferencia entre uno y otro, el grande, si lo manejo con un ejercicio, como su nombre lo dice, postproceso, va a tener también más o menos un error de 5 milímetros. Este grande, el pequeñito, va a tener un error más o menos, en su mejor momento, 1 metro. O sea, muchísimo la diferencia entre uno y otro. Eso podría llegar a tener un error hasta de 25 o 30 metros, el pequeñito. El otro no va a ser susceptible de ese error. O sea, más o menos, e incluso hasta en centímetros, 3, 4, 5 centímetros máximo, ¿no? Estamos hablando ya de un proceso un poquito erróneo, pero siempre va a ser pues, mejor un equipo. Diferencia entre uno en pesos, 2,000 pesos, 30,000 pesos. Únicamente los aparatos, faltan todos los periféricos del grande. Es únicamente el aparatito y eso es todo. Falta su estadal, falta su antena, falta sus cables, falta, ¿qué más? Creo que eso es todo. Pero imagínense la diferencia entre uno y otro. Precisión y lógicamente el valor, muchachos, es bastante amplio. Y lógicamente cuando se va a ocupar un equipo grande es porque vas a tener o exigir bastante precisión.
En el equipo pequeño, pues la precisión es menor, pero es más barato el equipo. Ahora, ¿con qué equipo se subirían un camión? Digo, pues yo creo que con ninguno de los dos. Sin embargo, pues a veces tenemos la necesidad de viajar, y pues ¿cuál equipo creen que agarro? Pues el pequeñito, ¿no? Imagínense que se suban los rateros y que me roben el equipo de hecho, el GPS de postproceso consta de 2 unidades, la unidad móvil y la unidad estática. Luego entonces el equipo pues, tiene un valor aproximado de 120,000 pesos. Imagínense si me llevo todo el equipo del GPS profesional y que llegue a tener algún daño, ¿no? Preferible ocupar el equipo que me costó 2,000 pesos al que me costó 120,000 pesos, ¿no? Esa es la gran diferencia en cuestión de manejo de GPS. Y como les decía, problema que vamos a tener con el GPS, que nada vamos a influir, nada más vamos a configurar nuestro equipo y de ahí él solo va a comenzar a trabajar. Ahí yo no voy a intervenir ni en el segmento espacial porque no sé ni qué onda con los satélites, ni en el segmento de control porque yo no tengo acceso a los laboratorios. Únicamente voy a ser un usuario. Que incluso hay programas en los cuales tú puedes proyectar qué disposición de satélites, qué número de disposición de satélites vas a tener en tal día a tal hora. ¿A razón de qué? Como ya lo leímos, van a tener una órbita preestablecida esos satélites y que a cierta hora vas a poder leer cuántos satélites se van a poder conectar a tu receptor GPS. Lógicamente, entre más aparatos, o en este caso, entre más satélites se conecten a tu GPS, mayor va a ser la precisión. ¿Por qué? Pues porque de diferentes puntos te va a dar la lectura de tu coordenada en X, en Y y tu elevación. Luego, entonces, si tienes más puntos que te estén leyendo, pues mejor va a ser la precisión. Y bueno, este es el segmento de usuario. Consiste en 2 categorías, receptores que se clasifican por su acceso a 2 servicios que el sistema suministra. Estos servicios son el servicio de posicionamiento estándar y el servicio de posicionamiento preciso. El sistema de posicionamiento estándar se suministra a la frecuencia de transmisión L1 sin costo para el usuario, es lo que comúnmente usamos. Y está diseñado para suministrar exactitudes de 100 metros en posicionamiento o en posición horizontal y 156 metros en posición vertical para un nivel de error del 95%. Esto te quiere decir que precisamente al ser abierto, como todos los servicios que son abiertos y gratuitos, pues son, pues en teoría, inexactos para el caso del GPS, ¿no? El sistema de posicionamiento preciso se transmite en ambas frecuencias, L1 y L2. Se conoce comúnmente como doble banda. Y solamente está disponible para receptores que tengan claves criptográficas válidas que se reservan casi completamente para uso militar. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de información militar, estamos hablando ya de otro nivel, estamos hablando de zonas, no de zonas, sino información restringida, desde carácter técnico, manejo de cartografía, hasta manejo de datos en otra frecuencia de onda. En el caso de nosotros, pues son datos totalmente, que se puede decir, gratuitos y que son abiertos al uso civil. Anteriormente, también el sistema GPS ya como tal existía y podrías comprar tiempo satélite, pero imagínense lo carísimo, era imposible en realidad, como civil, que pudieras comprar tiempo satélite para que te sacara una fotografía de tu parcela, es lo que me imagino, ¿no? Digo, sería casi imposible pagar un costo de esa naturaleza, porque es como si rentaras un satélite para ti solo, imagínense. Era, yo creo que inalcanzable ese costo, y que bueno, al hacer el sistema y la creación de información de
información, en el caso sería visual, ¿no? Porque son fotografías. Se abrió totalmente el sistema a uso civil y que pues, ya tenemos ese beneficio. Antes no existía. Cuando yo salí de la facultad, no existía. Ya se dio hasta mucho después. ¿Ok? Creo que estoy explicando de la forma más sencilla. En cuestión de teoría, pues prácticamente dependeríamos para el manejo de cada uno de los GPS. Si es un GPS sencillito, pequeñito, pues de tu manual. Después saber en qué sistema cartográfico vas a configurarlo y posteriormente descargar esa información, ya sea forma remota o forma manual, a tu sistema cartográfico preestablecido en tu AutoCAD. Eso es lo que a mí me interesaría, por ejemplo, en práctica enseñarles. Miren, vamos a tomar referencias, vamos a configurar y eso es todo. Van a ver cómo vamos a descargar toda esta información. Que ojalá y tengamos la oportunidad, ojalá. Bueno. Tenemos el tema que está cortito. Yo creo que ya nada más vemos este y ya ahí muere. Aplicaciones topográficas del GPS. Uso de receptores con mediciones de fases de la onda portadora y el empleo de método de posicionamiento relativo. Esta combinación puede suministrar el más alto nivel de precisión para determinar las posiciones de los puntos y así el enfoque preferido en las aplicaciones de la topografía. Y ya entre paréntesis, geomática. Ya estamos hablando de equipos pues ya relativamente modernos y que como lo vimos en los apuntes, como ya está en la bibliografía, ya no lleva el nombre como tal topografía, sino ahora ya es geomática, porque estamos haciendo uso de información ya bastante adelantada. La precisión de un levantamiento con GPS también depende de algunas variables adicionales. Uno es el tipo de receptor de fase portadora que se usa en el levantamiento. Hay dos tipos de receptores de frecuencia dual que pueden observar ambas bandas, L1 y L2. Puede recolectar más rápido los datos necesarios, observar líneas de base más largas con mayor precisión, eliminar ciertos errores, tales como la refracción ionosférica, y por lo tanto arrojan precisiones de posicionamientos más altas. Los receptores varían también por el número de canales. Esto controla el número de satélites que pueden rastrear simultáneamente. Como mínimo, los receptores con medición de fase de onda portadora deben tener cuando menos 4 canales, pero algunos tienen una capacidad de rastreo hasta de 20 satélites simultáneamente usando ambas bandas L1 y L2, lo que resulta en más de 40 canales. Esto ya casi sería de forma técnica, ¿no? Porque el GPS profesional, un RTK, uno de tiempo real o uno de postproceso, se menciona que tiene su unidad de radio, no de radio que escucha música, de radio en cuestión de radiaciones, en cuestión de recepción de señales. Eso pues no lo vamos a observar nunca, ¿no? Pero esa sería nuestra capacidad. Es como cuando a un celular le dicen que trae cuatro núcleos, otro trae 8 núcleos, otro trae 16 núcleos. Esa capacidad de procesamiento de información, que también es el mismo principio, sería la capacidad y la precisión que vamos a tener en nuestro levantamiento con un GPS. Ahora sí que entre más capacidad tenga nuestro GPS, con mayor atribución va a existir mayor precisión. Si es un GPS sencillito, pues lógicamente, pues nuestra precisión va a ser muy extensa. Ahí ya va a depender. Y lógicamente esto obedece, muchachos, sobre todo cuando se adquiere un equipo, porque te van a dar los parámetros técnicos de dicho equipo. Si va a ser de doble banda L1 y L2, te van a decir, puede leer hasta 62 canales. En 62 canales se puede conectar con la recepción de los satélites.
En el caso, por ejemplo, de los GPS pequeñitos navegadores, te puede leer hasta 16 satélites al mismo momento, pero ahí la capacidad del radio es que nada más va a tener 2 canales y no puedes competir uno con 62 canales, uno con 2. Ahí, pues, sobre todo va a ser la capacidad de inversión, la capacidad que tú quieras emplear en la adquisición de equipo GPS. Los receptores de frecuencia que pueden solamente observar en la banda L1, otras variables importantes que influyen en la precisión de un levantamiento con GPS incluyen la precisión de las estaciones o estación de referencia que estará enlazada con el proyecto. Ahí, por ejemplo, no es lo mismo que conectemos un GPS aquí en Toluca que lo conectemos en Amatepec. ¿A razón de qué? Pues de la misma, bueno, nosotros le llamamos ángulo de apertura, porque aquí si te paras en tu azotea, el ángulo de apertura va a ser de 180 grados, o sea, sin problema. Pero si te vas a la parte sur del estado y te metes una barranca, ese ángulo de apertura que voy a ver el cielo, ¿cuál va a ser? A lo mejor de 30 grados o de 20 grados. En esa ventanita que tú vas a tener en el cielo es donde están pasando los satélites y donde te están leyendo a ti. Lógicamente vas a estar restringido, ¿no? También hay restricciones. Y ese pequeño tiempo, espacio que va a pasar el satélite en la atmósfera, y nosotros, como le decimos ángulo de apertura, va a ser el momento en que te va a descargar el dato de la ubicación precisa de tu lugar donde estás ubicado. No puedes decir, este ángulo de apertura tengo allá en el sur del estado, 30 grados con 180 grados aquí en Toluca, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque toda esa ventanota en nuestra atmósfera va a estar susceptible a que todos los satélites estén leyendo. Precisión de referencia que estarán enlazadas en el proyecto. El mismo GPS en una de las pantallas te dice cuántos satélites están conectados en ese momento. A lo mejor 3, a lo mejor 2. Como lo hemos visto, también es el criterio en trigonometría. Para poder ubicar un punto, necesariamente tendremos que conocer una distancia y un ángulo. Y eso, con eso es más que suficiente. También se aplica este principio en el GPS. En este caso, tendríamos que realizar una triangulación. Serían 2 distancias y 2 ángulos. Que eso con 2 satélites lo puedes hacer. Con esa lectura, bueno, lógicamente el equipo se podría conectar con 2 satélites, el cual te va a arrojar 2 ángulos, 2 distancias y 2 elevaciones. Pero recuerden que ahí va a ser distancias de donde tú estás hasta el satélite. El ángulo también estaría dado en cuestión del satélite y donde estás tú con tu equipo receptor. El número de satélites visibles durante el levantamiento. Lo que les decía, cada uno de los equipos sí tiene una ventana en la cual te dice, tienes 5 satélites disponibles, tienes 10 satélites disponibles, y como tal así te lo dice, satélites disponibles 12, 14. La geometría de los satélites durante la sesión de observación. Como les decía, es una red de satélites que están pasando, podríamos decir, entre meridianos y paralelos, y ese número de satélites o geometría van a ser la triangulación en mayor o menor datos y que te va a dar una precisión. Las condiciones atmosféricas durante las observaciones. Ahí sí, como les decía, muchos dicen que con el tiempo nublado no se pueden hacer buenos levantamientos. O sea, es mentira, ¿no? Pero es peligroso trabajar en tiempo nublado a razón de que es un equipo electrónico. Discúlpeme que se lo repita una y otra vez, pero siempre tenemos mucho cuidado en ese aspecto cuando estamos trabajando en campo. En el momento que vemos que comienzan a cerrarse el cielo y aparte comienzan a caer rayos, inmediatamente se quita el equipo, porque es muy peligroso, muy, muy peligroso. Incluso, por ejemplo, si nos colocamos debajo de una línea de alta tensión, también somos susceptibles a jalar una descarga. Se trata de evitar casi siempre eso,
que nos ubiquemos debajo de una línea eléctrica y sobre todo de alta tensión. Es lo mismo con la lluvia. Podría generarse un rayo, pues caerse el rayo y pues matarnos en ese momento. La duración de las sesiones de observación. Aquí siempre vamos a tener un rango inicial y un rango final, incluso el mismo parámetro, dependiendo del GPS, te lo va a decir. Te va a decir, ¿sabes qué? Es que se tiene el término arranque en frío. Inicias tu GPS y tu GPS pues no sabe ni qué onda, pero ya comienza a trabajar y comienza a leer los satélites que están a su disposición. Lógicamente, entre más tiempo los dejes, mejor va a conectarse y más precisión va a tener. Lógicamente, pues si lo dejas 2-3 horas, pues sería ilógico. El tiempo, pues a lo mejor serían 20 a 30 minutos. Con eso es más que suficiente para que tengas una buena precisión dependiendo de tu GPS. El número y la naturaleza de las obstrucciones en las estaciones receptoras propuestas. Es otro problema, ¿no? Que si nos ponemos nosotros en tomar una referencia en la ciudad y estamos rodeados de edificios, pues sería igual que la señal de un teléfono. Sería afectado porque precisamente son objetos fijos en este caso, pues de concreto, que serían piedra artificial, que impediría que la señal de nuestros satélites llegue directamente a nuestro receptor. O en el caso, por ejemplo, de la sierra, ¿no? Que ese ángulo, si yo me meto y quiero tomar una referencia en la barranca y la barranca tiene tanto de profundidad, el ángulo de apertura hacia el cielo, pues va a ser mínimo. Ese va a ser nuestro problema en cuestión de obstrucciones. 7. El número de observaciones redundantes tomadas en el levantamiento. Y aquí me voy directamente a valores estadísticos. ¿Por qué? En la topografía, y aquí sí incluye GPS, estación, metro, cinta, teodolito, todas las mediciones que realicemos, en teoría van a ser diferentes por 1 o 2 milímetros o 1 centímetro. ¿A razón de qué? De que las variables siempre del ambiente son diferentes. ¿Por qué? Si incluso, bueno, en los fenómenos lo podemos observar, ¿no? Cuando la temperatura es demasiado alta, ¿qué es lo que pasa con nuestro suelo? Se expande. Cuando la temperatura es demasiado baja, ¿qué lo hace? Se contrae. Eso lo observamos, por ejemplo, en las superficies donde se guardó agua, ¿no? Y se seca esa agua y el sol calienta. ¿Qué es lo que se hace? Se fractura esa superficie, las lagunas, ¿no? Y se hacen sí, o sea, se rompe. Y es ese fenómeno que vemos, que si tomáramos una distancia de esa superficie, ¿qué pasaría? Pues no sería igual a la anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor entre mayor temperatura más se fracturó y se expandió. A lo mejor la temperatura bajó y ¿qué hizo? Se contrajo. Luego entonces, aunque no son absolutas, vamos a tener valores más probables. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues por medio estadístico, ¿no? Ya se los había dicho, vamos a sacar 5 o 6 observaciones y esas 6 observaciones vamos a tomar el promedio y en estadística, ¿cómo se llama? Moda. Luego entonces ya intervienen otro tipo de valores, ¿no? Y valor más probable pues va a ser este. ¿Por qué? Pues saqué 10 observaciones y esas 10 observaciones me dieron en promedio esto. Es el valor más probable apegado a la realidad. Y lógicamente también sería en GPS, en todos los equipos. Podríamos sacar 5 mediciones y esas 5 mediciones por 1 milímetro va a variar. Y probablemente lo hicimos en campo y resulta de que no marcamos exactamente el vértice que nosotros tomamos. Porque si digo el vértice donde está el maguey, piensen en un maguey va a tener una circunferencia. Si es un maguey de esos comúnmente llamados mexicanos, hasta como de un diámetro, ¿qué les gusta? Como de 7 metros, ¿no? Y dice, no, pero es que es un magueycito de esos de ornato que miden como 10 centímetros. Pero aún así en 10 centímetros,
podría, en cualquier circunferencia de 10 centímetros, podría caer mi punto. Ah, pero ¿qué tal si me dicen, no, es que con un clavo, simplemente clavo, lo clavé, válgame la redundancia, en el suelo, lo marqué con pintura y la lectura la tomé sobre la cabeza del clavo. Pero el clavo también tiene una pequeña circunferencia que puede ser de milímetros, ¿no? Y entonces ahí sería no error, sino precisión. Y ya vieron que tendrían que poner su referencia en cualquier parte de esa cabeza de ese clavito. Lógicamente, pues va a ser un clavo a lo mejor de media pulgada. Clavo, pues que es grande, ¿no? Porque si le ponemos un clavito de zapato, pues nunca lo vamos a encontrar nuevamente. Aparte de que es susceptible a que lo muevan, a que lo pateen, y pues ya con eso ya es un desplazamiento. Por lo tanto, la lectura no va a ser igual una o dos veces. Ese es un principio, que a lo mejor va a ser diferente por milímetros, pero no va a ser igual todas las ocasiones. El número de naturaleza, número de observaciones ya. El método de reducción que usa el software. Aquí va a haber otro problema, muchachos. Igual que en los coches, en el caso de los GPS, cada uno de los GPS tiene su propio programa para descargar y procesar datos. No es lo mismo que digan un GPS Magellan que un GPS Topcon, que un GPS Garmin. Todos van a tener su software en especial. Lógicamente, si tú compras un GPS de la marca, ¿qué les gustaría? De la marca Topcon, lógicamente tú al comprarlo, nuevo, no, si es un GPS de doble banda, pues yo ahorita le echo nuevo, unos 400,000 pesos. Al comprarlo, el mismo proveedor te va a capacitar y te va a enseñar el manejo de su programa. Es el beneficio, ¿no? Beneficio de que te enseñan todo. La bronca es el costo, porque es demasiado caro. Nosotros compramos equipo Magellan y tuvimos la capacitación, y no fue por 1 o 2 días, fueron 8, 15 días. Porque nos dieron la capacitación desde el manejo del aparatito, de hecho el aparato que les enseñé es ese, hasta el manejo del software. Y únicamente ese software existe para ese modelo. No hay más. No es de que, voy a agarrar y voy a, con este equipo y voy a descargar en este programa. No, aquí no hay nada de eso. Aquí es tu programa y tu equipo, no hay más. Y lógicamente, ese programa y esos datos, como les decía, aquí en México en especial, vamos a enlazarlos a la red geodésica nacional. Aquí pues sí es imaginario todo, muchachos. Hay líneas, se le llaman líneas geodésicas, que están intermitentemente ahí, emitiendo. ¿Cómo van a hacer la emisión? Pues, son equipos igual que una estación meteorológica, que una estación, y van a tener un emisor. Aparte del satélite, van a tener un emisor a nivel de suelo, y ese emisor está a las 24 horas, los 7 días de la semana emitiendo señal, para que en su momento, cuando se haga uso de la red geodésica, esa señal tú la puedas adquirir con tu equipo y te puedas enlazar a ella. Y es físico, así es una antena, que está ahí, es una antena que está ahí. Igual que, por ejemplo, la de los teléfonos. Restricción de los teléfonos que únicamente están restringidos a la señal de radiofrecuencia en las zonas urbanas o donde hay gente, ¿no? Si tú te vas allá hasta arriba en el monte, en la sierra, no vas a tener señal. ¿Por qué? Porque allá no hay antena. Aquí no, aquí la antena en el GPS, en la estación, esa va a seguir emitiendo en la parte de allá porque va a conectarse con la estación terrestre o con la estación o con los satélites, pero va a estar enlazada a alguno de ellos. ¡Adelante! A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. ¿Alguno de otros? Adelante. Algunos de estos factores están fuera de control del topógrafo.
ingeniero en geomática, y por tanto es hiperactivo que se haga verificaciones de las observaciones. Estas son posibles por las observaciones redundantes, repetición y repetición y repetición. Pues yo creo que le dejamos ahí, ¿no, chavos? Miren, hace rato había 26 conectados, ahora somos 27, porque a mí me incluyen. Alguien por ahí se conectó y sí había 27. Va a tener que volver a bajar la lista para que esa persona esté contemplada en la lista, ¿no? Porque si no la contemplo, pues va a ser como si fuera una falta, para que tengan cuidado, muchachos. Sí, de hecho, estoy al pendiente de que sea el mayor número de alumnos para que aquel que se desconectó a veces por error, por error o por fallo en su red, no tenga afectación. A razón de eso, muchachos, por eso los comento, para que no me manden mensaje de es que, ay, que me desconecté. Ay, es que, a ver cómo bajó la lista y resulta de que yo no estaba porque en ese momento me falló la red. Cuando hay el mayor número de personas asistentes es cuando la descargo, precisamente para evitar que esté descargue una y otra vez y no esté oscilando entre 26 y 27 alumnos, pues elijo el momento en que seamos la mayor parte de personas conectadas, muchachos. Y digo, para eso, para que eviten mandarme mensaje y me digan, es que me desconecté 2 minutos, ¿no? Porque en esos 2 minutos descargué la lista. Digo, siempre la descargo cuando hay mayor número de alumnos conectados, muchachos. Regreso. ¿Dudas, preguntas en relación al trabajo, a su examen casero? ¿Algo les surgió de ahí? ¿Está todo claro, sin problema? ¿Ya pueden ir iniciando? Ya les dije, no puedo revisar avances porque el absorbente de tiempo aquí en la oficina es bastante amplia. Digo, a razón de eso, imagínense si yo revisara avances de 50 y tantos trabajos, pues voy a emplearme únicamente para ser revisor, ¿no? Eso ya directamente en el examen. Espero yo les esté explicando de la forma más explícita, más sencilla, y que puedan cumplir. Ya he dicho, les di cómo van los parámetros, lo justifican de forma práctica, impulsados o justificados por bibliografía. Que todo pueda ser corroborado de forma bibliográfica, así como de forma física y técnica, metodológica también. Nos quedamos ahí. Vienen 3 temas que son bien importantes, que siempre he estilado hacerlo práctico, porque es manejo del equipo como tal, que es el uso de nivel digital. No tenemos nivel digital, pero tenemos nivel óptico, que lógicamente es más difícil que el nivel digital. El nivel digital, sin bronca, haces la lectura y ya te la da el aparato, ¿no? Uso y manejo de tránsito digital. El tránsito, como les decía, ya ni se usa. Ya quien llega con ese tránsito, pues le dan las gracias y le dicen que se retire, ¿no? Y la estación total, que ese equipo sí es súper importante. Aprendan a usarlo, aprendan a interpretarlo, aprendan cómo se nivela, cómo se hace la lectura, qué datos vas a obtener, qué es lo que vas a visualizar, cómo se van a descargar esos datos, cómo se van a digitalizar, cómo se van a georreferenciar. Eso es lo que sí es bien importante, muchachos. Espero se pueda hacer la práctica, y si no, pues ya por lo menos les voy a mandar videos, que a mí no me gusta tanto eso, pero pues no podemos juntarnos. Les comento aquí de forma muy personal, muchachos. Resulta de que ahí en la comunidad donde yo vivo, la semana pasada murieron 3 personas por COVID. El día de hoy entierran uno más. Cuídense mucho, cuídense mucho. Traten de evitar la muchedumbre, porque creo que sí está, independientemente de lo que digan las autoridades, sí está aumentando el número de infectados y lo peor que están muriendo. Para que se cuiden muchísimo, muchachos. Si no tienen duda o pregunta, estoy unos minutos, y si no, nos veríamos el próximo martes. ¿Ok? Ya llegué a ustedes hasta este tema, van a la par de sus otros compañeros y vamos en excelente ritmo. Espero, sobre todo, le echen ganas en el primer parcial, segundo parcial, para que se quite la pesadumbre de esto de irse a ordinario.
ahorita que se está haciendo de esta forma, creo que la mayoría va a tener la posibilidad de exentar la materia para que se eviten después cargas de trabajo innecesarias, ¿no? Cuando ahorita pueden aprovechar sin bronca para que ya se preocupen por otras materias que son más difíciles, más complicadas, más complejas, para el caso de que lleguen a ordinario en ellas, ¿no? Aquí lo que pretenderíamos, al ser una materia relativamente sencilla, talachera, pero sencilla, que la mayor parte de ustedes pudiera exentar, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora sí, los escucho. Son casi 8:30. Buenos días, mándale un saludo a mis compañeros de la gasolinera móvil actuales de parte de su jefe de turno, Gestael, para todos los amigos gasolineros con mucho gusto. Mientras me ligo unas chamaconas aquí en mi celular. ¿Todo bien, muchachos? Eso me da gusto. O eso me da gusto o me da disgusto, porque me da gusto porque a lo mejor estoy siendo demasiado explícito, o disgusto porque a la mera me van a hacer puras cosas que me van a dar coraje, pero espero sea lo primero. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Yo ya siento como fin de semana este día miércoles, ya nada más mañana doy clase y ya para mí viene el descanso. Y nos vemos el día martes. Ok, puntuales como siempre, muchachos. Que tengan excelente día. Hasta luego, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias.